¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga en este hermoso miércoles, que el Señor esté ahí apapachándonos con buena bendición a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa más de Vive Mejor. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben con sus mensajitos en nuestro WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Recuerde que te puedes conectar con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Vive Mejor Jiménez. Así te conectas con nuestro programa en Facebook. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa noche y hoy continuamos con el tema que empecé el lunes pasado. La actitud del obrero de Dios. ¿Cómo tiene que ser? Si tú eres un cristiano, si tú eres un obrero del Señor, tú tienes que aprender a cuidar tu actitud como obrero que eres del Señor, para que la gente pueda ser atraída a la iglesia. Primero, la gente nos mira nuestro carácter y nuestra actitud para saber si vale la pena ir a la iglesia. Por eso me enfoqué en esta semana de hablar acerca de la actitud del obrero de Dios. Empecemos. Tratemos siempre de controlar nuestro modo de hablar. A ver, diga conmigo ahí en su casa, mi modo de hablar. Hay que tener mucho cuidado. La gente está pesando el modo, el tono, el momento en que usted dice las cosas. No tener cuidado a la hora de hablar puede ser una puerta abierta por donde el poder de Dios se puede escapar. El pasaje de Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por sí misma agua dulce y agua amarga? Miren cómo la misma palabra me está enseñando de que en esta boca no puede salir Dios te bendiga y otro día chisme y murmuración. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te guarde. Y otro día pleitos y palabrerías. De una misma boca no puede salir lo bueno y lo malo. Como dice Santiago, ¿acaso alguna fuente de agua hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, ¿verdad que no? Sigamos el consejo de la palabra del Señor. La boca del obrero de Dios debería echar agua dulce y agua viva. No hablar santidad hoy y mañana palabrerías que no agraden a Dios. Si el obrero usa la boca para hablar palabra de Dios, no debemos descuidarla para otros propósitos. Lo que ha sido una vez ofrecido para Dios es santo para siempre y por lo tanto no debe ser usado para otro propósito. Vamos a tener en esta noche 11 claves para una buena forma de hablar. ¿Lo escuchó? A ver si lo anotas por ahí. Si usted tiene libreta y si no, puede volver a repetir y ver este programa porque ahí queda en nuestra página en Facebook grabado para que lo vuelvas a ver. Pero si tiene libreta ahí, sácala. 11 claves para una buena forma de hablar. Primero, tenga cuidado con lo que escuchas con frecuencia. Lo que escuchamos demuestra la clase de persona que eres. Número 2, la clase de palabras que creemos fácilmente refleja un carácter similar en nosotros. La falta de luz crea el error, dicen por ahí. Una persona sin Dios no ve el mal cuando se acerca. Por eso, la clase de palabras que usted escucha refleja nuestra gran debilidad. Pero cuando creemos a esas palabras, se revela nuestra enfermedad espiritual. Lo que escuchamos con frecuencia, decíamos ahí en el punto 1, algunas personas no te contarán las cosas porque saben lo recto que eres tú y lo cortante que eres tú. Pero si usted le para la oreja a toda palabra, las personas con confianza se acercarán a decir cosas que muchas veces no son agradables y hacen daño porque saben que eres de la misma clase que ellos.
También lo que creemos fácilmente. Mira el peligro que hay con lo que escuchamos y creemos fácilmente, lo cual revela la enfermedad espiritual tuya. Decíamos que la falta de luz crea un error en nosotros. Una persona sin Dios no ve el mal cuando se acerca. Por eso la clase de palabras que nosotros escuchamos refleja una gran debilidad en nosotros. Pero cuando nosotros creemos a esas palabras, se revela la gran enfermedad espiritual que tenemos nosotros. Tercero, cuando nosotros divulgamos lo que escuchamos, es peor si lo que escuchamos lo creímos. ¿Por qué? Porque esto indica la clase de persona que eres, la falta de luz que tienes, sino también su deseo de involucrar a otros haciendo lo mismo. Imagínate la gran debilidad que tenés si usted es de esas personas que todo lo cuenta, todo lo que escucha, todo lo cuenta. Es una persona que no es digna de confianza. Y hablando de esto, escuchar es oír lo que alguien dice. Creer es aceptar lo que dice. Pero el acto de divulgarlo es involucrarse por completo. Ahora, cuarto, hablar de una forma insensata es otro aspecto a cuidar. Hablar sin conectar la lengua con el cerebro ha causado muchos problemas a la gente y muchos siguen cayendo en ese error. Dicen una cosa por un momento y otra en otro momento. Pastor, explíqueme este tercer punto. Digo, este cuarto punto. Bueno, si nosotros no controlamos nuestra lengua, ¿cómo podremos controlarnos a nosotros mismos? Y peor, para servir a Dios. Ser imprudente y falso en el hablar es una seria falla de un buen carácter. Necesita ser tratada para que no afecte la obra de Dios. Amén. Quinto, hablar deliberadamente con un doble mensaje. Ponga atención a este punto. Esto es más serio que hacerlo en ignorancia, como dijimos antes. Algunos pueden hablar así ignorando lo que hacen. Son así por su inocencia. Ven poca diferencia entre el sí y el no, entre si perjudican o no. No es un temperamento débil, es corrupción moral. ¿Cómo podemos nosotros hacer la obra de Dios o ser usados por Él si todo el tiempo vacilamos entre el sí y el no? Sexto, tenemos que cuidar lo que escuchamos. Como obreros de Dios tenemos mucho más contacto con las personas que los demás. Entonces nosotros podemos predicar fácilmente o podemos sembrar discordia sin saberlo fácilmente. Necesitamos mucho la ayuda de Dios para que todo lo que escuchamos no nos contamine y que nosotros no contaminemos a otros con lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos primero me contamina a mí. Y si le sigo parando la oreja, yo contamino a otros. Tienes que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Séptimo, la necesidad de aprender a ser confiable es otro gran problema. Tome en cuenta que cuando una persona te comparte su problema, es porque tiene confianza en ti. Por lo tanto, no debes traicionar esa confianza divulgando sin ningún cuidado lo que se te ha confiado. Por eso nosotros, ¿cómo podremos ser obreros de Dios si no refrenamos la lengua? Y todo lo que escuchamos, vamos y lo divulgamos. ¿Cómo puedes tú servir a Dios así? El hecho de que una persona haya logrado el control de sí misma o no, se muestra claramente en su hablar. Y también en la confianza de retener lo que escuche, de que aquí se muera. ¿De acuerdo? Octavo,
es necesario tener cuidado con las mentiras. Tengan cuidado con las mentiras. El doble mensaje lleva fácilmente la mentira. Las palabras que se dicen para llevar a las personas a sacar conclusiones falsas son mentiras. De la misma forma, las palabras que se dicen con la intención de crear conceptos erróneos también son mentiras. Por eso hay que tener cuidado con las mentiras. Por esta razón es detestable encontrar mentira en los labios de un hijo de Dios. Es detestable saber que un hijo de Dios es mentiroso, especialmente si es un obrero de Dios. Amén. Noveno, debemos evitar hablar a las espaldas de la gente o juzgarla. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5 que el que injuria comete pecado. Pastor, ¿qué es injuria? Bueno, los hijos de Dios no deben emitir juicios contra nadie y menos hablar a espaldas de la gente. Lo que se conoce como chismes, murmuraciones, injuriar. Décimo, no debemos hablar palabras ociosas. La palabra de Dios dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pastor, ¿qué son palabras ociosas? Se lo explico. Palabras que no tienen un fin determinado, comentarios que no tienen un fin determinado, emitidos por simple diversión y que no se consideran productivos. Religiosamente hablando, aquellas palabras improductivas que no producen ningún fruto o provecho para la salvación del hombre entre los cristianos, más conocidos como chismes y murmuraciones. ¿De acuerdo? Décimo primero, o punto 11, y aquí voy terminando. No debemos contender ni vocear. Los profetas hablaron cómo iba a ser el Señor Jesús. Escuche bien, Mateo 12:19. No contenderá, o sea, no discutirá, ni voceará, o sea, alzar la voz. Ni nadie oirá en las calles su voz. También el apóstol Pablo escribió algo similar. Segunda Timoteo 2:24 dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. O sea, esos que alzan la voz, para que con la voz creen que son muy gallitos o muy hombres alzando la voz, contenciosos. El hombre, el siervo de Dios no será contencioso. Gritar no es correcto, es señal de poco poder y una señal de que uno tiene poco control de sí mismo. Usted no debe gritar para ser escuchado, ¿de acuerdo? Oremos al Señor para que su Santo Espíritu nos dé uno de sus dones más preciados, como es el dominio propio. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe en esta hermosa noche, que los ángeles del Señor acampen a tu alrededor y que de verdad esta sabiduría que está siendo predicada en este programa de Vive Mejor de esta semana quede muy guardada en lo más profundo de tu corazón. Te bendigo. Nos vemos el próximo viernes.